Y estoy muy emocionado ahora porque nos toca la conferencia de Potencial Emocional en la ciudad de Puebla. Nos vamos a ver este sábado 3 de junio a las 11 de la mañana en la sala Luis Cabrera y va a ser, por supuesto, esta temática fundamental porque recuerda que la calidad de nuestra vida depende directamente de cómo manejamos nuestro potencial emocional. Nos vemos en Puebla el sábado 3 de junio y recuerda que las entradas las puedes encontrar en la página de eventos.horizonte1.com. Horizonte 1 es con letra. Siempre, por favor, eventos.horizonte1.com. Ahí encuentras todos los detalles. Me dará un montón de gusto verte por allá, que nos podamos saludar, tomar una foto, que tengamos esta cercanía emocional importantísima. Nos vemos para la conferencia de Potencial Emocional en Puebla este sábado 3 de junio. La muestra de amor más grande es aquella que no tiene condiciones. Memo y Rosita son un testimonio de esto, porque abrieron su corazón en circunstancias que son poco comunes, adoptando a 2 hermanos mayores de 8 años. La decisión fue increíble, pero todavía más increíble fue la forma en la que enfrentaron los retos que esto significaba. Fue a partir de varias sesiones de apoyo con el personal del DIF, con los trabajadores sociales y con mucho amor por sus hijos que salieron adelante y además hoy están formando una hermosa familia. No te cuento más y recuerda que si quieres saber más sobre lo que se necesita para adoptar, puedes encontrar toda la información en la descripción. Disfruta del episodio y comenzamos. Supracortical. Con el médico psiquiatra Rafael López. Síguelo en todas las redes como @RafaRufus. No olviden que Supracortical es parte de Sonoro y que puedes encontrar la página de Sonoro www.sonoromedia.com para escuchar todas las producciones que tiene Sonoro y Supracortical es solo una de ellas. Bienvenidos a Supracortical, yo soy el Dr. Rafa López, ya saben, estamos platicando en este especial del podcast sobre un tema muy importante que es la adopción. Y el día de hoy tenemos la oportunidad de platicar con Rosita y Memo, que han tenido una experiencia muy interesante que nos vienen a platicar y lo cual les agradezco muchísimo. Rosita, Memo, bienvenidos al programa. Muchas gracias a ustedes, aquí estamos. Ahora sí somos sus servidores. Fantástico, me encanta, se los agradezco muchísimo. Oigan, algunas cosas muy rápidas. Ustedes viven en Ciudad de México, ¿verdad? Así es. Ok, ¿hace cuánto que tuvieron esta experiencia de adoptar? Bueno, nosotros quisimos o tuvimos la idea ya de iniciar el proceso de adopción justo en el inicio de la pandemia. No me diga, o sea, se aventaron un paquete completo entonces. Sí, de hecho, nosotros habíamos ido, o bueno, Memo había ido a preguntar sobre esta parte de la adopción. Uh-huh. En el mes de febrero, marzo, por ahí. O sea, estábamos a punto de tener la noticia apenas de la pandemia y había sido Memo a preguntar por primera vez. Exactamente. Así es, fui a las oficinas que se encuentran ahí en Coyoacán, bueno, en la alcaldía Coyoacán, cerca de Miguel Ángel de Quevedo, y Universidad, digo, no me acuerdo el nombre, me atendió una persona, no me acuerdo su nombre, muy amable. Las oficinas del DIF, dices. Así es, las oficinas del DIF de la Ciudad de México, y me dijo que, pues, los documentos que se necesitaban. Entonces, eso fue en febrero. En marzo entra la pandemia. Bueno, entonces, lo que se acomodaba todo esto, mi esposa me pidió el favor que en el mes de junio, mayo, junio, fuera nuevamente a las oficinas para ver si había algún correo, ¿no?, disponible para ver cómo se iniciaran los trámites, qué se necesitaba. Y tuvimos contestación a los 3 días, 4 días por parte de bastante rápido. Ok, oigan, antes de llegar ahí me quiero ir un paso atrás.
¿Cuándo fue la primera vez que ustedes como pareja dijeron, oye, y si adoptamos? Porque esto fue empezando la pandemia, ya Memo estaba ahí preguntando y luego mandaron el correo, pero vámonos atrás, porque finalmente es un tema del que poco se habla. No sé si ustedes tengan personas que ya hayan pasado por el proceso de adopción cercano, pero realmente es una cosa a la que uno va medio a ciegas, uno sabe que se puede hacer, pero realmente poco más. ¿Cómo fue esa primera conversación entre ustedes, Rosita? Efectivamente, o sea, pues no teníamos gran información sobre lo que era adoptar ni nada por el estilo. Nosotros veníamos ya planeando tener familia, inclusive hicimos un proceso de fertilidad in vitro que no funcionó. Entonces, cuando terminamos justamente el proceso de fertilidad in vitro, decidimos, bueno, primero pasamos todo lo que fue un proceso de medicamentos. Bueno, todo el proceso que conlleva la fertilidad in vitro. O sea, primero ustedes buscaron tener una familia y entonces empezaron el proceso natural y luego esto se atoró, no estaba dando y empezaron todo el proceso de la asistencia en la fertilidad in vitro y terminaron ahí y entonces ya venían platicando de mucho tiempo atrás el deseo de formar una familia, entonces, Rosita. Así es, pues realmente desde que nos conocimos fue uno de nuestros planes de vida de decir, yo quiero tener familia, él me decía, yo quiero tener familia, yo le decía, yo también quiero tener familia. Entonces, pues vamos a enfocar nuestra vida a formar una familia. No se da de manera natural, decidimos ver lo de la fertilidad in vitro de forma asistida. Tampoco se da, es un desgaste físico, emocional, económico, moral, o sea, realmente pasas por un proceso de desgaste y cuando terminamos con ese proceso de desgaste nos daban una posibilidad también, pero era óvulo de donante y esperma de donante, o sea, realmente ahí fue cuando dijimos, a ver, espérate, no va a ser de todas maneras nuestro hijo como tal biológico, sino que, ¿por qué no vemos la posibilidad de un niño que ya está y necesita unos papás? Aunque no sean de forma biológica. Y ahí fue cuando empezamos como, primero dejamos el paso a sanar esa herida de decir, no pudimos ser papás biológicamente, ahora, bueno, ya lo sanamos, ahora vamos a buscarlo de otra manera. Vamos a ver otra forma. Muy bien. Memo, sí necesitaste, tú te lo pregunto, ahorita se lo voy a preguntar a Rosita, pero sí necesitaste un tiempo para recuperar energía después de todo este proceso de la búsqueda de fertilidad in vitro. Así es, la verdad es que, como dijo mi esposa, tenemos que superar todo ese desgaste emocional porque independientemente tú vives una ilusión, quieres ser papá y más cuando haces el tratamiento de fertilidad y todo, pues tienes, como te repito la palabra, ¿no? La ilusión de ser papá, de echarle ganas, de decirle a Diosito, somos católicos, decir, ojalá Diosito que con este tratamiento se nos cumpla el sueño, ¿no? A los dos. No se pudo, esto te estamos hablando que fue en diciembre del 2019, y en enero, por el 5 o 6 de enero, nos dan la noticia que salió negativo, ¿no? Lloramos, mi esposa y yo, mis suegros nos acompañaron al resultado, nos vieron la tristeza, nos dieron ánimos, y ella ya en casa, ella y yo, pues teníamos que superar esto, ¿no? Porque a fin, como te repito, mi esposa quería verse embarazada y todo. Y yo también, ¿no? De ver nacer a tu hijo, escucharlo llorar, todo lo que conlleva. Pasaron 3 meses, como te repito, que fue en el mes de marzo y ya estábamos sanando esa herida, ¿no? Ese duelo estábamos superando. Fue cuando pensamos en esto, se cerró las oficinas y hasta el mes de junio volvimos a reiniciar, pero ya nuestra mente estaba para ser padres por adopción. Ok. Rosita, ¿cómo fue
y decía Memo, y creo que lo decía muy bien, uno va construyendo una ilusión. Esa es la Así. ilusión de inicio, que pues, las cosas se den naturales, luego decir, bueno, pues le vamos a tener que echar un poquito más de ganas con esto, pues, y va uno creando nuevas ilusiones. ¿Cómo fue para ti este paso de la ilusión del embarazo a la ilusión de la adopción? De decir, oye, pues si de todas maneras vamos a hacer nuestro a un ser, pues podemos hacerlo con alguien que lo requiere y tal. ¿Cómo fue para ti este proceso de cambio de ilusión? Fue complicado en un inicio, obviamente, se te cortan las ilusiones y dices, no pude ser mamá, pero yo creo que con el apoyo de mi esposo, que al final estábamos pasando, pues, por lo mismo, y él me apoyaba y yo lo apoyaba y le decía: "Pues vamos a echarle ganas", nos sacaba, eh, por ahí hubo un comentario de mi hermana que fue la que hasta cierto punto nos incitó un poco a lo que es la adopción, ¿no? Que nos decía: "Oye, Rosy, pero, pues, hay muchos niños que no tienen papás, ¿por qué no van por la idea de la adopción?". Y fue de ahí que tomamos como la iniciativa de decir: "¿Sabes qué? Pues sí", luego platicamos con una psicóloga, eh, y también, pues, nos ayudó un poco en este proceso del duelo de decir: "Pues ya no fue para nosotros, Dios no quiso que fuera de esa forma, pero vamos a echarle ganas para buscarlo de otra manera". Ujú, ujú. Ya lo mencionaste tú, Rosita, lo mencionó Memo hace rato. Hay un factor de esta creencia espiritual y finalmente quisiera también preguntarles cómo fue esta relación de decir, bueno, a lo mejor hay un plan diferente para nosotros como familia, porque ya lo mencionabas tú, Memo, ¿no? Nosotros somos creyentes y entonces esto es parte de la dinámica. ¿Hubo algún momento en el que ustedes sintieron ese llamado desde una perspectiva más espiritual distinta, Memo? Yo en lo particular sí, eh, porque fíjate que yo trabajo por aplicación y viví ciertas situaciones con clientes eh, dentro de mi trabajo y platicaba lo que queríamos mi esposa y yo. Y me encontré a un joven que lo llevé, es médico cirujano y bien que me acuerdo. Y cuando le empecé a platicar empezó a llorar y me dice, yo soy hijo por adopción y lo que quieren hacer háganlo. Mis Ok, padres me a ver, a ver, a apoyaron. ver, a ver, a ver. Platícamelo un poquito más despacio, pues ya sonó muy interesante. Tú Bueno, estabas llevando a este chico de un lugar a otro. así es, Y así es. luego, Mira, en plática a mí me gusta ser muy platicador, muy sociable. Y en eso empezamos a platicar. Me dijo, oye, ¿tú tienes hijos? Le dije, no, mira, no, por esta situación. Me abrí con él. Y ya le dije, fíjate que mi esposa y yo queremos ser padres por adopción. Me escuchó muy bien el chavo, esta persona, o el chavo, perdón la expresión, sí. y empieza a llorar. Y me dije, es que yo soy hijo por adopción. ¿Y qué Me más te dijo? me adoptaron desde pequeño. Dice, mis padres me han formado y ve la carrera que tengo. Pues a mí me salieron las lágrimas, ¿no? ¿Qué Y, sentiste? híjole, alegría, Ajá. porque la oportunidad que él tuvo y lo que es esta persona, ¿no? Tener una carrera, un médico cirujano, joven, te lo digo honestamente. Ujú. Dije, hasta las lágrimas se me salieron y me dijo, échale ganas, vas a ver que sí vas a hacer, te ves buena persona y yo creo que lo van a lograr. Y Llegué oye, ajá, era lo que te iba a preguntar. Seguramente llegaste y le dijiste a Rosita, ¿qué crees que me pasó? así es, Ajá. así es. Entonces, a lo mejor digo, muchas veces hay señales en la vida que no te das cuenta, ¿no? Y a nosotros se nos fue dando, fue dándose situaciones en el camino que nos alentaban, como te digo, este ejemplo, que lo viví y fue una experiencia tan bonita para mí.
que me hubiera gustado que mi esposa lo hubiera visto, ¿no? Y el chavo se bajó con una sonrisa y esa vibra, ese ánimo que él me dio, yo se lo transmití a mi esposa. O sea, Increíble, eso me parece fantástico. Oye, Rosita, a veces uno se pelea con Dios. Es decir, a veces uno dice, oye, pues si yo he sido una buena persona, si yo tengo esta ilusión, si hemos construido una familia, por qué a mí no? Porque no me toca. Esto me toca verlo constantemente porque se nos mueren las ilusiones y duele mucho, pero te llegaste a pelear con Dios, te llegaste a reconciliar con Dios. ¿Cómo fue de ti, de esa parte, de esa relación espiritual con este tema? Efectivamente, sí, en un primer momento le reclamaba, ¿no? Y le decía: "Es que, ¿por qué no me ayudaste a tener un hijo?". Habíamos ido a ciertas iglesias a a pedir por que se nos diera la familia, y pues sí, obvio decirle: "Es que tú no quisiste, ¿por qué no me lo quisiste mandar? O sea, si te lo estoy pidiendo, ¿por qué le mandas hijos a muchas personas que ni siquiera te quieren tener hijos, y yo que quiero tener un hijo no me lo mandas?". Obviamente sí, al principio sí fue un, pues, un rechazo. rechazo hacia Dios y decirle: "Dios, no me quieres". Ujú. Poco a poco, conforme se nos van dando esta idea de adoptar, fue así de, bueno, quizá Dios tiene preparado para nosotros otra cosa, ¿no? Y por eso no nos lo mandó desde un inicio. Entonces, a lo mejor Diosito quiere que le demos una buena vida a unos niños que nos necesitan. Ok, y entonces hay muchas ocasiones en las que pues uno puede sentir este llamado, sentir que hay una sensación distinta, sin embargo, hay que llegar a las oficinas y pedir el correo y mandar el correo. Y creo yo que probablemente lo primero que hubiera pensado yo es, oye, en pandemia, correo, dije, "Oh, nunca me van a contestar". Y resulta que ustedes mandan el correo y les contestan 2, 3 días después. ¿Y qué decía ese correo? Y de hecho, o sea, uno va, ya empieza a buscar y todo lo que empieza a buscar es una adopción, tardan añísimos. Claro, Y ajá. okey, tardan años, y en plena pandemia, bueno, pues no creo que Pues, sea tan sencillo. ajá, ajá. Cuando yo mando el correo y me contestan y me dicen: "Sí, seguimos en proceso de adopción, pero lo estamos haciendo vía remota. El primer curso inicia en agosto", y me acuerdo porque yo soy de agosto, Ujú, ¿no? Entonces, ahí dices: la primer coincidencia", porque los cursos eran 3 días y el primer curso era el 11 de agosto, y yo soy del 12 de agosto. Entonces, digo: "Guau, las coincidencias existen", porque ujú. justo en el curso me tocó mi cumpleaños. Y entonces lo primero, Memo, fue, tenemos que asistir a un curso, esa fue la primera gran invitación. Así Así es, es, te mandan la invitación a la introducción a la adopción, ¿no? Okey. Estamos hablando que fue en el 2020, ¿no? Ujú, En el 2020. En agosto empezamos las 3 pláticas, te hablan qué es la adopción, qué es importante, creo que como pareja que quieran adoptar, como nosotros lo hicimos, es buscar qué es la adopción, ¿no? ¿Qué es lo ¿qué que nos está aprendiste tú en el curso? ¿Qué fue aquello que dijiste? Ah, qué bueno que tomé el curso porque fíjate que bueno, ¿qué aprendí en el curso? Fíjate que nosotros egoístamente pensamos en uno mismo o como pareja pensamos en nosotros mismos, ujú, ¿no? Porque siempre tienes la idea de decir, yo quiero una niña de 0 a 3 años. Como te repito, tú vas con esa mente porque eres tú el que estás pensando. Y ahí en esa plática te dice, recuerda, el derecho es del niño, no tú. ¿Por qué? Porque no hay una ley que te determine como pareja ser padres. claro.
aquí es el derecho del niño, niña o adolescente de tener un hogar, salud, todo lo que conlleva, ¿no? Todo lo que conlleva el derecho del niño. Oye, perdóname, entonces de inicio fue un cambio de perspectiva. No Así es que, ay, nosotros queremos tener familia y entonces nosotros vamos a elegir y como lo podemos hacer con muchas otras cosas, con objetos que uno va y dice, me gustó esto, a ver, tráemelo más grande, más chico, y es decir, no, espérame, cambiemos la mentalidad. Aquí estamos todos, el DIF, la institución, el gobierno, pero también ustedes tienen que estar todos enfocados en el derecho de los menores a tener un hogar. Y ese fue un cambio para ti. Rosita, ¿tú te acuerdas de algo que también hayas dicho? No, a mí también me cambió la mentalidad. Aparte de eso, ¿alguna otra cosa que hayas aprendido en el curso? Sí, bueno, uno aprende muchas cosas, ¿no? Yo dije, yo era una de las personas que decía, no, o entre más chiquito mejor. Y cuando llegan y te dicen, a ver, espérate, una, el derecho es del niño. Dos, no hay niños chiquitos. Dices, ¿cómo que no hay niños chiquitos? Si yo he visto cada cuna. Y ya nos empezaron a platicar que los niños tienen que estar liberados jurídicamente para que se puedan ir en un proceso de adopción. Mientras el niño no esté liberado jurídicamente, pues no es un niño susceptible de adopción. Y desgraciadamente los niños pequeños no están liberados jurídicamente. Entonces, eh, hay que ver un niño que esté liberado para que pueda ser sujeto de adopción. Y nos empezaron a platicar de los motivos por los cuales pudieran estar ahí los niños dentro institucionalizados sin poder llegar a tener esa liberación judicial, ¿no? O sea, quiere decir que existe mamá, existe papá o existe abuelitos que puedan cubrir la patria potestad, sin embargo, por alguna circunstancia no la están cumpliendo de una manera y en lo que se preparan para cumplirlo o en lo que se convencen para cumplir esta función o que simplemente no quieren deslindar la patria potestad. ¿No? Entonces, cuando nos empiezan a platicar esta parte, dices, y nos dicen, hay niños que pueden estar en este pleito de pelear la pérdida de patria potestad muchos años. O sea, a lo mejor llegó de bebé, pero cumplió los 18 años y nunca pudo ser liberado jurídicamente. Claro. Obviamente nosotros eso no lo sabíamos, ¿no? Y fue de nuevo otro cambio de paradigma, decir, pues nosotros estábamos pensando una cosa y resulta que otra, y nos ponen ahora el énfasis en decir, son los menores los que requieren algo de ustedes y no al revés, no es que ustedes vengan y escojan y listo. ¿Y qué pasó después, Memo? Bueno, hay otro tema sobre esto que también muchas veces no lo vemos. Hay muchos tabús dentro del DIF para la gente que quiere adoptar o la gente que habla sobre una adopción, ¿no? En primera, la mayoría de las parejas, cuando entran en este trámite, dicen, es que es muy tardado. Claro que es muy tardado porque la mayoría de las parejas quiere de 0 a 3 años, ¿no? Para que haya mayor vinculación, mayor adaptación. Digo, eso nos lo dijeron en la plática. Dice, si ustedes se amplían a su rango de edad, supongamos de 0 a 8 años, tienen mayor posibilidad. ¿Por qué? Porque ya los niños de 4 o 5 años en adelante tienen menor posibilidad de adoptar. Entonces eso también nos abrió esa puerta a la mente de decir, bueno, ¿por qué no ampliarlo? ¿Por qué aferrarnos a algo? Porque es lo que yo te digo, pensamos en nosotros mismos. ¿Me explico? Eso es lo que nosotros entramos a esa idea. Queremos, pero también ellos quieren, ellos desean, ¿no? Y la mayoría, pues vienen en hermanos, ¿no? Y esa es otra parte, que muchas veces no quieren a los hermanos, no quieren un par de hermanos. Y eso es lo que los limita a llegar a una adopción. Por eso te digo, por eso te puse, y repito, ¿no? Todo esto fue en el 2020, estamos hablando que fue en agosto, ¿no? Desde que iniciamos la inscripción, las pláticas en agosto, te vamos a seguir siguiendo platicando conforme a las preguntas, pero
nos dijeron cómo superar nuestros duelos, cómo quemarlos, ¿no? En una hoja, escribir qué es lo que pasó en tu vida, que a lo mejor te marcó en un momento, ¿no? Escribirlo en una hoja, quemarlos, armar un árbol genealógico donde estábamos mi esposa y yo, y dice, ahora imagínate, pongan a un niño o a una niña dentro de ese árbol genealógico, cuánta familia va a tener, ¿no? Y eso nos encantó porque entonces ya estás idealizando, imaginando, decir, ah, caray, aquí puede ir la foto de mi hijo, ¿no? Y va a tener abuelos, abuelas, primos, tías, todo. Pues eso es lo que te ayuda, esa práctica de inducción a la adopción, te abre la mente completamente. ¿Tú quemaste algo en especial que nos quieras contar? ¿Tú pasaste algún duelo en particular que digas, yo para poder abrir el corazón de esta manera y quitarme estos condicionamientos y estas cosas que uno trae en la cabeza, tuve que dejar atrás esto o aquello? ¿Te acuerdas de algo en especial? Claro que sí, mira, lo principal, lo que te platicábamos era ese duelo, superar ese duelo de no haber podido ser papás, ¿no? Biológicamente. Otro, pues de alguna manera el no haber asistido al fallecimiento de un tío, de un padrino que tuve en Mérida, como de unos amigos, que desafortunadamente se fueron, de una persona que amé, que también tenía que superar eso, que ya lo había superado con el amor de mi esposa, ¿no? Pero muchas veces lo tienes en la mente. Eso fue lo que superé, ¿no? Que realmente, afortunadamente tengo a mis padres, que me haya podido afectar dentro de este trámite, que si hubiera ido mi padre o mi madre fuera de esta tierra terrenal, ¿no? Claro, Entonces, claro. eso fue lo que pude superar, ¿no? Ok, o sea, lo que me está diciendo Memo, Rosita, y me gustaría platicarlo contigo también, es para poder generar esta amplitud de amor, el abrir el corazón y el poder recibir a alguien que lo requiere, necesitamos estar libres de esas cosas que nos lo van cerrando, ¿no? Y que nos van generando este egoísmo distinto. ¿Cómo te fue a ti en este tema de decir, pues yo pensé que estaba más fácil de nada más, oye, pues empezamos el proceso de adopción y resulta que había cosas emocionales profundas que trabajar para poder estar listos para este proceso? Claro, o sea, en un primer momento sí es así como que, ouch, de veras. O sea, sí tengo que dejar ir, pero digo, creo que afortunadamente lo trabajamos de una buena manera, y yo siempre dije, el apoyo de mi esposo ha sido, eh, base en esta parte. Y claro, hay que dejar ir y hay que dejar soltar todo eso que vas cargando, y muchas veces lo vamos cargando y no nos damos cuenta, Ujú, que okey. dices: "Ay, no sabía que yo cargaba este costal de arena, pero me siento más ligera, pues ya lo quemé y punto". Me encanta. ¿Y soltaste algo en especial que te acuerdes? Si no, no pasa nada, pero me gustaría preguntarte si hubo algo que dijeras: "Ah, me siento más libre de haber soltado", ¿qué? Sí, bueno, en ese momento, lo que yo puse fue el no haberme podido despedir de un tío, Ujú, al que yo quise como si fuera mi segundo papá, porque de hecho así le llamaba, mi segundo papá, y ujú, en vacaciones me iba con ellos y, pues, obviamente, estaba muy apegado a nosotros. No fue una muerte sencilla, lo mataron, lo secuestraron y lo mataron. Entonces, no fue algo que fuera sencillo de superar, y en ese momento yo no me había dado cuenta que aún me seguía afectando. Sin embargo, una vez que en esa carta me despedí de él y se la mandé, fue diferente. okey. ¿Y te dejó entonces más libre emocionalmente para seguir adelante con los procesos, no? Ya lo hemos platicado, pero me dicen ustedes con mucha sabiduría, la verdad, esta parte de que, pues, pareciera que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Pero es que si no suelto esas cosas que yo traigo cargando, ando tratando de compensar con alguien más que me llene un hueco que traigo yo ahí, y es de no, espérame, espérame, aquí tú te llenas tus huecos solito, te liberas y entonces sí estás listo para dar lo mejor. Entran en agosto 2020
a estos cursos, empiezan a cambiar su perspectiva. ¿Cuáles fueron los grandes pasos hacia adelante hasta que se concluyó el proceso de adopción? Bueno, ok. Una vez que concluimos el primer curso, te hacen una entrevista, psicología y trabajo social. Al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Oye, Al dices, mismo tiempo. es como que te hagan matemáticas e historia al mismo tiempo. Me dices, Sí. Ajá. Perdón por interrumpir a mi esposa, pero a lo Adelante, que adelante. ella va a seguir. Realmente cuando todo fue virtual, imagínate cuando no estás acostumbrada a un trabajo social o a una psicología, pues Ajá. fue una plática de 3 horas, pero bueno, continuará mi esposa. Ajá, ajá. O sea, fue una entrevista larga, fue algo importante. Te escucho, Rosita. Sí, de hecho, o sea, era como la entrevista inicial Ujú. de todo el proceso, o sea, ya te dieron las bases de lo que es una adopción y la entrevista vino después. En esa entrevista, pues, estaban el psicólogo y estaba una trabajadora social y obviamente nos hacían preguntas que a veces, algunas preguntas que ni siquiera a veces habíamos platicado y ni siquiera habíamos contemplado, ¿no? O sea, recuerdo la pregunta que me dijeron, bueno, ¿y en qué escuela va a ir tu hijo cuando lo tengas? Y dices, espérame, no tengo como mucha. ¿Quién? O sea, no sé si a la primaria o a la secundaria o al kinder, no sé, pero te hizo reflexionar también sobre eso entonces. ¿Te acuerdas de esa pregunta? Dices, pues no hemos platicado. O por ejemplo, en la pregunta que nos hacían, ¿le dirían la verdad? Bueno, sí, nosotros esa parte ya la habíamos platicado. Y nos salen con que, ¿y a qué edad le van a decir la verdad? Y tú, no, pues yo a tal edad, y mi esposo, no, pues yo a tal edad. Entonces, bueno, al final de toda esta entrevista sí nos dieron como ciertos puntos, entre ellos que teníamos que tener mayor comunicación entre mi esposo y yo. Claro. Y digo, no porque no la tuviéramos, sino porque a lo mejor fueron preguntas que No te esperaba. no nos esperábamos y no habíamos como ahondado en ese aspecto, ¿no? Sí, habíamos platicado de tener familia, ya cuando empezamos con la adopción, bueno, le vamos a decir la verdad, sí, ¿no? Pero nunca nos preguntamos a qué escuela vamos a meterlo. Claro, pero de alguna manera siento que más que la pregunta en sí, pues querían ver hasta dónde habían pensado, platicado, planeado, y con eso evaluaban también la comunicación entre ustedes. Memo, ¿tú te acuerdas de esa entrevista también? Claro, sí, claro que me acuerdo, porque te digo que al no estar acostumbrado, pues te hacían preguntas que decías, espérate, todavía no llegan. O sea, no me puedes preguntar algo que todavía no están conmigo, ¿no? Ajá. Aquí lo importante, te voy a decir una cosa, espero que mucha gente vea esto, es siempre estar de acuerdo los dos, o la que aprendimos, ¿no? Es estar de acuerdo por el mínimo detalle, porque es importante, ¿no? Porque igual te digo, la misma pregunta decía, bueno, tú, Rosy, ¿a qué edad quieres, cuál es tu rango de edad? No, pues de 0 a 8. Y tú, Memo, no, pues de 0 a 5. Entonces, ¿qué onda, no? Entonces, esa fue, bueno, nos hicieron muchas preguntas, ¿no? Como te repito, ¿dónde van a vivir? ¿Qué tenemos para ellos? Pero te presionan mucho, o sea, te presionan mucho, digo, a fin de cuentas, lo decimos, no te están regalando cualquier cosa, ¿no? O sea, no es un regalo, sino te están dando a un ser, ¿no? A un niño, niña, adolescente, como Ok. por eso te preparan. Entonces, cuando termina esta plática, nos dicen, les vamos a dar 15 minutos, porque también te ponen pruebas. Yo creo que también es una prueba que te ponen. ¿Qué tanto aguantas? ¿Qué tanto soportas? ¿Qué tanto tienes tolerancia, ¿no? A lo que te están diciendo. Cuando nos dicen, les vamos a dar 15 minutos, Rosy y yo dijimos, ¿sabes qué? Por eso es importante la comunicación. Para nosotros son temas que podemos trabajar. Podemos trabajar con una psicóloga, los rangos de edad, el decirle o no decirle, todo lo que ellos nos dijeron. Cuando regresamos y nos sentamos, les dijimos, queremos continuar. Pero en serio, o sea, como que no creían. Nos atacaron. O sea, como que te atacan. Claro que queremos continuar.
¿Pero por qué deberían de esperar unos meses? No, queremos continuar, no queremos rendirnos, nos sentimos capaces. Ujú. Bueno, está bien. Ahora sí que es bajo su propio responsabilidad. O sea, sí, claro, Ajá. claro. Es que es lo que te digo, debes de fortalecerte, debes estar seguro en ti mismo, mostrar seguridad, Ok. ¿no? Y Entonces, supongo que la iban a necesitar más adelante, ¿no? Porque finalmente fue todo un tema hacerlo. Oigan, tienen estas entrevistas, como más o menos en qué fechas les van dando qué noticias, qué pasó después. Es que esa era la primera entrevista, esa fue más o menos por septiembre. En octubre, más o menos en septiembre, y de ahí nos dicen, ok, ¿quieren continuar? Va. Entonces tienen que entregar y te dan la lista de toda la documentación que había que entregar, ¿no? Antecedentes no penales, actas de nacimiento, actas de matrimonio, fotografías de eventos familiares, fotografías de la casa, exámenes toxicológicos. Entonces, bueno, toda la lista que a mi parecer no era difícil, pero contamos en que era pandemia. Entonces, Sí, todo era lo que te iba a decir. cerrado, O sea, nada literal. más conseguir cualquiera de esos documentos era un tema. Y entonces Entonces, fue toda la lista de documentación. y nos dieron 2 meses para conseguirlo. Nos dijeron, ahorita por pandemia, 2 meses. Normalmente un mes. se deja un mes. Dices, bueno, no es tan difícil conseguirlo, pero pues el tema era la pandemia. Pues me agarré a mandar correos y correos porque había que sacar cita en todos lados Ujú. para poder conseguir toda la documentación. Y sí, logramos terminar la carpeta en No, por noviembre, más o menos, que fue que la entregamos y ya nos dieron entonces las fechas de los exámenes. Ahora sí ya Psicología y trabajo social. trabajo social eran tres Sesiones sesiones de trabajo social y 3 sesiones de psicología. para la adopción, para lo que era, ya íbamos a buscar la idoneidad, porque siempre, lo que tiene mi esposa es que cuida mucho esos detalles en cuestión de documentos, ¿no? O sea, si te pedían 5 exámenes toxicológicos, tenías que llevar los 5, porque nos decían, muchas parejas llevan 3, si te pedimos 5, porque piden los 5, ¿no? Por eso es que se retrasaba también, y nosotros la juntamos todos, que hasta se sorprendieron con fotos de nuestra convivencia como pareja, donde íbamos, qué nos gustaba, o sea, entonces, en diciembre, finales de noviembre y diciembre, ya nos dan pláticas con psicología y trabajo social. Ya es para buscar la idoneidad, ¿no? Que es el documento que te avala para ser padre por adopción. Ujú. Bueno, igual, de alguna manera, nos preguntaban, cuando nos dicen los psicólogos al principio de la segunda, la sesión de psicología y trabajo social, juntos, nosotros decidimos por nuestra cuenta ir con un psicólogo, ¿no? Como a reforzar muchas cosas. Entramos a terapias individuales o de pareja, pero nos decía la psicóloga, ustedes se ven una pareja buena, tienen mucha fortaleza ustedes. Lo que ustedes tienen que visualizarse es que ustedes tienen que ser padres por adopción. Ustedes visualícense, quiéranlo, ámenlo y lo van a lograr. Entonces, eso es lo que nos dio mucha motivación a mi esposa y a mí. ¿Qué hicimos, perdón, dentro de ese lapso? Veíamos videos y leíamos algunos libros, O sea, se informaron en nos serio, se informamos. prepararon Así en es, serio. así es. Porque lo que te digo, o sea, lo que nos dijo es que tenemos que amar lo que queremos, desear lo que queremos. Entonces tienes que buscar información, puntos de vista, porque hay si tú buscas en YouTube, hay muchos videos de la adopción, muchos, ¿no? Ujú. Entonces, pues, eso. Entonces ya cuando entramos a psicología y trabajo social, Las primeras también era como atacarnos de, ¿y por qué no detuvieron el proceso? ¿Y por qué decidieron continuar? ¿Y por qué? ¿Y por qué?
pero pues ya íbamos más fortalecidos que en la primera, ya íbamos Ajá. con mayor... Sí, ya era revancha, ya era la de ustedes ahora. Ajá. Y esa fue la primera entrevista que hasta terminamos con dolor de cabeza de decir, pero ya en la segunda fue todo diferente, ya fue como más tranquilo, como más calmado, como que ya les dimos armas del por qué quisimos continuar el proceso y no detenerlo. Ujú. Eso sí, yo sé que lo hacen como para que no caigas en... No, era como muy repetitivo, lo que te preguntaba trabajo social, te lo preguntaba psicología. Y en las 3 sesiones que tuvimos, dentro de las mismas pláticas eran más o menos las mismas preguntas, trabajo social, psicología, y yo me imagino que era para que lo que dijéramos realmente fuera verídico y lo que realmente sentíamos y pensábamos. Y congruente, ¿no? Ujú. Exactamente. Entonces, Ok. sí fueron entrevistas, porque todo fue por Zoom, excepto la Tercera visita visita. domiciliaria, que fue la tercera de trabajo social, que sí o sí tenía que venir al domicilio y hacerlo de forma personal. Claro. De ahí en fuera todo era en Zoom, y sí eran las de psicología, estábamos 3 horas. 4 horas enfrente de la computadora y Oigan, luego ¿cuándo reciben ustedes la noticia de esta idoneidad y sobre todo que había alguien a quien podían adoptar? Bueno, ahí te va una cosa. ¿Te acuerdas que te dije que había señales en el camino, Sí. no? Cuando estamos en ese proceso de entrar con psicología y todo eso, una vez compré una película que me recomendaron y espero que la gente que te escuche más adelante la compre y la vea. Una película que la compré y ese día mi esposa y yo estábamos en casa, no había ido a trabajar. Digo a mi esposa, oye, me la recomendaron hace como 3 meses, vamos a verla. Pues ponla, francesa, se llama En Buenas Manos. Ok. Y espero que la apuntes, es francesa, se llama En Buenas Manos Ujú. y habla sobre la adopción. Ok. Ajá. es un O bebé que sea, adopta. o sea, habla sobre la adopción de lo que es el proceso de la patria potestad, la pérdida de la patria potestad, todo lo que lleva una pareja para adoptar, todo lo que pasa, cómo los entrevistan. Pues bueno, esa película dura 2 horas, la vimos 3 horas porque teníamos que estar poniendo pausa y apuntando. Tomando notas entonces. En serio, o sea, por eso te digo que hay señales en el camino que te van Me dando. encanta. Memo, me encanta, Benito, movernos tantito hacia adelante. ¿Cuándo terminan el proceso? ¿Cuándo les avisan que hay alguien disponible para ser adoptado? Bueno, Diciembre, en diciembre terminamos las entrevistas. El 10 de febrero, que es su cumpleaños, No me digas, ok. nos llega por correo la la resolución. resolución, que es la carta de idoneidad, que a partir de ahí dices, somos aptos para ser papás por adopción. Nos salieron las lágrimas. O sea, Y, y Memo, fue Memo, déjame escuchar aquí. Memo, me dices, ¿recibieron la carta y luego? pues la vi hasta el 11 de febrero. O sea, era mi regalo de cumpleaños. O sea, si te fijas, en su cumpleaños fue la plática Ajá, ajá. y el día de mi cumpleaños, que fue el 10, nos llegó la idoneidad. Porque en diciembre acabó las pláticas, el 23 de diciembre, bien que me acuerdo que habló la plática con psicólogo. Y el 11 me doy cuenta que llegó a mi correo la idoneidad. O sea, llegó Wow. a mi cumpleaños la idoneidad. Entonces, de ahí, en febrero, nos dan la idoneidad, nos dicen que hay que esperar porque pues tienen que asignarnos a un niño o niña para esto, ¿no? Realmente se te hace eterno el estar esperando una llamada por parte del DIF. Claro, o sea, de alguna manera, yo creo que ese lapso que ya estaban listos, ya no había que juntar papeles, que reciben la carta, viene la emoción, vienen las lágrimas, pasaron todas las pruebas que había que pasar y ahora había que espera, esperar. 9 meses. y ahí te va.
A los 6 meses de esa carta fue que nos recibimos la llamada de parte del DIF. En una primera instancia nos hablaron de un niño de Chiapas, ¿Ok? de 4 años. Y nosotros, pues, decimos, o sea, me dicen que sí lo aceptan. No, pues sí, pero a la mera hora el estado de Chiapas no nos aceptó. Y Entonces, qué bueno. a los 15 días, no, a la semana de esa llamada, nos hablan otra vez y nos dicen, bueno, el estado de Chiapas no aceptó su solicitud, fue rechazada, pero necesitamos verlos el día de mañana aquí en las oficinas del DIF para mostrarles las carpetas de los niños. Y yo, Ok. porque tenemos otra opción para ustedes. Y yo, hasta nos quedamos viendo mi esposo y yo, le digo, los niños, o sea, es más de uno, o hay varias posibilidades, o hay varias opciones, ¿A qué porque se referían con los niños, no? Fue toda la pregunta. Oye, hasta perdóname, ahí, Rosita, nada más te pregunto, Memo, por el comentario que haces, que me dices, y qué bueno, ¿por qué? Y qué bueno. ¿Por qué? Qué bueno, mira, fíjate que es lo que te repito, desconoces todo este tema, todo lo que conlleva. ¿Por qué? Porque teníamos que ir a Chiapas. Ujú. A Chiapas, imagínate, diario, porque estaba en Claro, Tuxtla Gutiérrez. claro. Y entonces Entonces, era un proceso distinto y era ahora agarrar maletas y vámonos para allá y ve. busqué en Y qué trabajar yo porque mi esposa es maestra. claro. Es maestra por parte de la SEP, no tan fácil iban a dar el permiso de un mes, ¿me explicó? O sea, por Ujú. eso te decía que, bueno, no por el niño, no, la niña, no, sino porque No, pero buscar. de nuevo, hay que pensar en el beneficio siempre del menor y si para el menor es mejor que sea alguien local o diferente por algún motivo, el que sea, bueno, pues por algo se tomó la decisión y ustedes les dijeron, oiga, por cierto que traemos aquí unas carpetitas para enseñarles y luego, Rosita, ¿qué pasó? ¿A qué se referían con esa pluralidad de las carpetas? pues cuando llegamos nos dicen, tenemos ya la propuesta para ustedes, es un grupo de hermanos, son 2 hermanos, en ese entonces 13 y 7 años. Ok. Nuestra Este, idoneidad era de 0 a 8 años, abierto a hermanos. siempre Ujú, estuvimos abiertos a hermanos. ujú, ujú. Y luego, ¿qué Y pensaste? ¿Qué sentiste? ¿Qué pasó? nosotros en ese momento nos dijeron, ¿quieren quedarse a pensar o los esperamos hasta mañana para que nos den la resolución? Y No en ese pasa momento nada. nos volteamos a ver mi esposo y yo, y con la simple mirada, los 2 estuvimos de acuerdo. Entonces decidimos continuar. Eso fue en agosto y pues ya después empezamos a conocer a los niños. A los niños los conocimos en octubre, a finales de octubre, principios de noviembre, y el 23 de noviembre ya nos los dan en preadopción. El 23 de noviembre del 21. Del 2021. Por eso te digo, si Ok. tú te fijas en fechas, desde la idoneidad fue muy rápido, Ujú. porque 9, amplias tu rango. 9 meses a partir de la carta de idoneidad, fueron 9 meses. ¿Y cómo les fue con este contacto con ellos? ¿Cómo fue esta experiencia? Evidentemente, uno empieza a pensar en, oye, el tema de la adolescencia, ¿no? O sea, ¿qué onda? Porque es alguien que ya está entrando en la edad puber, es otro que ya está entrando en la edad adolescente. Rosita, tú eres maestra, se la sabes de todas, ¿no? ¿Qué onda? ¿Cómo les fue con esta convivencia con ellos? Pues vamos a serte muy honesta. Al Échale. principio no fue nada fácil. O sea, no fue miel sobre hojuelas. Al principio fue complicado ¿Por qué? porque
obviamente el adaptarse ellos a nosotros y nosotros a ellos, y esta adaptación como familia era compleja. Y pues la lucha de poderes, yo aquí mando y no, y sí nos tocó una parte complicada, sí nos tocó una parte en la que nosotros como papás caímos Una en crisis. unas crisis de desesperación, de decir: "Ya no sabemos qué hacer, ya no sabemos cómo actuar". Sobre todo con el adolescente, que era como Pues el es que que le digo, o sea, es venía que y evidentemente uno, ya traía una forma de vida, un estilo claro, de aprendizajes, y entonces, pues, esa parte de adaptación con él fue complejo, sí fue, el de decir: "No, ya no sé qué hacer, ya no puedo con él, ya no sé", ajá, pero, pues, siempre agradezco el que siempre hubo personas a nuestro alrededor claro. que nos ayudaron y nos apoyaron, en este caso el DIF, fue un gran apoyo, No te Ahí, abandonan, ¿eh? ahí aguántame, Rosita, justo era lo que te quería preguntar, Memo. Oye, ¿cuál fue la parte difícil? ¿De dónde agarraron fuerza? ¿Cómo se integraron? ¿Qué pasó? O sea, ¿cómo te fue a ti? Bueno, para mí fue difícil, como te repito, o sea, con mi esposa, ahora te puedo decir que me siento orgulloso de mi hijo. Ahorita es una persona que cambió mucho, una persona que se da a querer día a día, hablando del adolescente, de verlo estudiar, verlo, pero al principio era esa lucha, ¿no? De decir, tú no eres mi papá, pues es que tú me escogiste, o sea, era como ocupar la inversa, como te enseñaban en el libro, y de entrar en esa crisis de casi llorar, mi esposa y yo de salirnos a llorar un rato, decir, ¿qué está pasando? ¿Qué estamos haciendo mal? Pero a fin de cuentas, tienes que comprenderlos y ellos te comprenden a ti, ¿no? A base de muchas formas que aquí en casa y nos lo hicieron en el DIF, ¿no? Hay 3 palabras básicas aquí, aparte del amor, ¿no? Normas, reglas y límites. Hay Ujú. que trabajar con eso. Oye, Y ya Memo, entiendo, hubo un periodo entonces intenso, complicado. Dijiste ahorita algo interesante que es, hay que jugárselas un poco al revés. ¿Cuál era la respuesta ante esta pregunta de, no, pues, ¿y yo por qué? No, no, si tú no eres mi papá. ¿Y cuál era la respuesta ahí? decirle, tú me elegiste, Tú de me ahí un elegiste a mí. sí, es que hay que recordar que los niños te eligen a ti, no tú a ellos. ¿Me explicó? Porque a fin Ujú. de cuentas, te repito, es el derecho de ellos. Si ellos en las convivencias hubieran dicho no nos sentimos a gusto con ellos, no pasa nada, O no sea, pierden. literalmente ellos dijeron, sí, Así sí, es. adoptamos a estos papás. Por eso es que te hablaba de los tabús que hay, porque piensa mucha gente que tú vas al DIF y te forman a los niños y tú escoges. Y mucha gente me lo ha dicho, le digo, a ver, yo se los digo, si tú eres de tez blanca y tu hija y tu esposa es de tez blanca, ojos de color, y van a un DIF y les forman a los niños, ¿qué preferencia vas a tener en tus hijos? Ujú, ¿A qué te vas a inclinar? ujú, ¿Estamos de acuerdo? ujú. Entonces, no es así. El DIF estudia tus carpetas como la de los niños, que tengan ciertas afinidades en común, ¿no? Porque ellos son muy alegres, son muy chistosos, igual como nosotros tenemos mucha chispa, mi esposa y yo. Su Ujú. fortaleza, aquella que tiene como maestra, como todo eso, se enfocaron en ellos, ¿no? Es decir, Oye, estos oye, son los Memo, idones. y me dijiste otra cosa muy importante y me gustaría que los dos me contestaran un poco cómo sintieron ese apoyo. Tú me dijiste, el DIF no fue de, bueno, ahí está su niño y que les vaya muy bien y pum, y portazo en la espalda y no. Te dan Seguiste sintiendo seguimiento, el apoyo. sí, así es, te dan seguimiento, tanto trabajo social como psicología de cada uno de ellos, ¿no? Porque cada uno de ellos, como estaban en diferentes casas, hogar, y tenían diferentes trabajadores sociales, psicólogos, pedagogos, doctores, todo. Entonces, cada uno de ellos te presenta su carpeta, cómo son.
si tienen alguna enfermedad o cómo, ¿no? O sea, todo eso. Entonces ya cuando te dicen, aquí están tus hijos, entras en una ceremonia, porque también eso es muy bonito, tener una ceremonia de entrega donde firmas los documentos de la tutoría, ¿no? De ellos, donde ya los puedes inscribir en la escuela, tú, pero siempre te dan un seguimiento y te dicen, mi teléfono es para las 24 horas, no importa la hora que me hables, te vamos a escuchar. Digo, de repente no te hablaban, porque también tienen vida, ¿no? También se les No se comprende. entiende, pero había una apertura de ese apoyo. Rosita, ¿tú te acuerdas de algo donde hayas dicho, híjole, qué bueno que sí estaban porque sí necesitaba yo ese apoyo? Sí, efectivamente, o sea, dentro de estas crisis hubo momentos en los que agarrábamos y le hablábamos a la psicóloga, ¿no? ¿Te Que nos acuerdas de dice alguna? el Leti, bueno, el nombre le preguntaste, hablando de, de Dulce, la que nos No, llevó me tiempo. refiero, ¿te acuerdas de alguna de estas crisis, ¿no? De decir, Ah, hubo una vez en que dije, teléfono rojo, permiso, déjame, o sea, ¿qué pasó? bueno, en un primer momento era una lucha básicamente entre mi esposo y el adolescente en cuanto a fuerza, ¿no? Entonces, Edwin quería golpear a mi marido y mi marido, quería tranquilizarlo, ¿no? Ujú. Entonces, sí era una situación en la que yo estaba así de: "Ya, o sea, O sea, tranquilos, ya basta". estaba empezando a escalar eso, ¿no? De decir, es que hay un conflicto aquí de poder y de a ver quién manda y tal. Y era de, Ajá. espérate, o sea, y digo, esta parte complicada de entender, un adolescente sigue siendo un menor, no termina de tener la visión, la madurez, y ustedes pasaron por todo un proceso que de alguna manera, pues por supuesto no estaba siendo fácil, pero pues les permitía enfrentar esto y te aventaste tú una llamada telefónica, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Cómo lo manejaste, Rosita? Sí, le hablé a la psicóloga que nos llevó el proceso, o sea, los, ya cuando estaban en adopción, en preadopción. ajá, Ujú. y le marqué, le platiqué, ya, nos dio como esos tips de relajación, de respiración. Al día siguiente nos citaron en el DIF, en las oficinas del DIF, y ahí fue cuando, en una de las ocasiones donde Fabiola, y donde conocimos a Fabiola, Ujú. y nos dio como esta parte de algunas, actividades que podíamos hacer, de algunos tips, otra psicóloga nos dio como, herramientas de respiración, de relajación, para poder contener estos momentos, ¿no? Y nos ha ayudado, nos ha funcionado, esta parte. Creo que a partir de esas, Grandes apoyos. grandes apoyos, porque fueron grandes en ese momento de decir: "Pues te apoyo, haz esto en este momento, pero mañana los queremos ver porque tienen que aprender ¿no? A Tener manejar esto. herramientas, a Claro. manejarlo". Y es, Memo, perdón, adelante. sí, digo, sí, lo que quieras decir adelante, pero No, yo te lo que quería decía, preguntar, sí, adelante, dime. era que realmente el apoyo que ellos nos dieron, no sabes cómo nos salieron. O sea, tanto las casas cuna, Casa Cuna como Caoba, como la Procuraduría del DIF, nos dieron un apoyo y unos tips que decías, ¿en serio? No, o sea, nos ayudaron muchísimo, ¿no? Muchísimo. O sea, tanto que creyeron en nosotros. O sea, lo que nos dijo una de las psicólogas que dio el proceso nos llevaba el proceso para la idoneidad, nos dijo, ustedes son mis gallos, no se pueden echar para atrás, yo creí en ustedes, yo creo en ustedes como otras personas que no Wow. nos conocían, pero veían esa fortaleza que teníamos como pareja, ¿no? Decían, no tiren la toalla, ustedes son fuertes. Ah, pues esas palabras nos motivaron tanto que ahorita somos una familia feliz, con altas y con bajas, pero somos felices. Claro, Memo, y justo era lo que te quería preguntar. Más o menos en fechas, ya que nos han ido platicando esta historia, ¿cuándo habrá sido el momento donde dijeron, híjole, no estamos viendo la luz de esto, no estamos viendo la salida? ¿Cuándo fue el momento de mayor crisis? ¿Y cuándo tú, Memo, en particular, dijiste,
ahora sí, ya empecé a sentir esta familia, ya se empezó a integrar esto, ya nos empezamos a entender, comunicar, llegar a acuerdos. ¿Cuándo y cuándo fue ese momento? Bueno, fechas, fue una en Más o diciembre, menos. Ajá, una en diciembre, diciembre de 2021. diciembre del 21 fue lo más álgido. Así es, Diciembre, después enero. diciembre, enero, O sea, Ajá, de ahí en febrero yo creo, algo así, porque fueron seguidas. ya era como en febrero eran menos constantes, pero todavía llegaba a ver un poquito. Y La última vez yo creo iba que, como que para, más, para tal vez, vacaciones de Semana Santa ok. fue cuando, O sea, marzo, abril. más o menos, fue cuando ya que hicimos, que nos fuimos a Cuernavaca una semana como familia y ya fue cuando ya se sintió el ambiente un poquito más relajado. relajado, ya estábamos como un poquito más integrados. Es que teníamos que trabajar como familia, nos faltaba ese espacio de estar como familia. Por los tiempos no nos daba para estar conviviendo entre ellos de lunes a viernes, no sé, sábado y domingo. Ellos lo comprendían y también por eso te digo, muchas veces hay que ponernos en el lugar de ellos, ¿no? De todo. Entonces ya Memo, por, oye, perdóname, de acuerdo, pero 4 meses es, vaya, suena a nada de tiempo. Evidentemente, viéndolo desde afuera, cuando estás adentro, es un tiempo largote. Pero oye, del punto más álgido a sentirse integrados, decir, oye, le entramos, tuvimos paciencia, asesoría, apoyo, hicimos algunas estrategias y 4 meses después nos estamos integrando como familia fantásticamente bien. Oye, qué maravilla. así es que es lo que te digo. Mira, yo te lo puedo decir, hablando del adolescente, puso mucho de su parte, puso mucho de su parte hablando de él, y eso nos ayudó a trabajar más como pareja, a acercarnos más a él. Y cuando yo me voy de viaje en cuestión de trabajo, sí, fue en el no, en 2021, 2022, cuando te digo, estamos hablando, yo me fui de viaje por cuestión de trabajo, tuve como 6 días, diario les hablaba y sentías eso de que te extrañaban. Cuando llegué, pues llegué un día antes de cumpleaños de mi hijo, le hicimos un pastel y se sintió mejor, muy feliz. Pero sí fue rápido porque te digo que gracias a eso nunca nos soltaron de la mano los del DIF. O sea, Oye, ya un poco para cerrar, porque se nos van acabando los tiempos, Rosita, Memo, pero te vas de viaje, me gustaría tratar de imaginarme esa escena de decir, tengo que regresar al cumpleaños de mi hijo, hay que hacer pastel. ¿Cómo fue esa escena, Rosita? ¿Cómo fue esa escena, Memo? Primero, Rosita, decir, ya estamos festejando el cumpleaños de mi hijo en familia. ¿Cómo fue eso? Fue muy bonito, fue era algo que ellos esperaban y deseaban, y nosotros también, ¿no? Festejar su primer su cumpleaños. primer cumpleaños, de ¿Te decir, bueno, acuerdas de ver algo en particular que digas, esta escena me la quedé de ese día o de algún otro a lo mejor, pero me gustó mucho como Memo dijo, a ver, yo regresé y ellos ya me estaban esperando, pues faltaba yo bueno, para la fiesta y luego, en realidad, o sea, hubo varios detallitos. Cuando él se fue de viaje, yo sin siquiera decirles algo a mis hijos, lo primero que ellos hicieron fue hacerle una carta de bienvenida a su papá. wow. Y yo no les dije: Sí, "Hagan sí, sí. nada". Y pues, por nuestra parte, estábamos esperando al día siguiente a que fuera el cumpleaños. Entonces, igual le hicimos, tampoco ellos sí lo esperaban, pero fue emotivo, fue algo que un abrazo, el despertarlos con las mañanitas, el que a lo mejor, nosotros no lo hacíamos, ¿no? Pero para ellos fue algo que teníamos que hacer, que nos Memo, nacía. ¿te acuerdas de Sí, algo en especial?
Claro, mira, en el tiempo que yo estaba de viaje, estaba en Ensenada, eran 2 horas menos allá que aquí. Les hablaba con la luz del día y no me lo creían. Mira, hijo, estoy en la luz del día. Y ya hablar con mis hijos, de saludarlos, de decirse, yo los extrañaba, ¿no? Yo sentía que ellos también. Yo llegué el día 20, su cumpleaños de mi hijo es el 20, yo llegué porque el vuelo se atrasó, y ya llegué creo que aquí a la 1 de la mañana del miércoles, ya no lo desperté, ¿no? Pero ya que yo me haya parado, creo que sí, a despertarlo, a contarle las mañanitas, pues le gustó, ¿no? Dice, ay, ¿para qué hora llegaste, papá? No, pues no te vi en la noche. Y, y de ahí, como te repito, fueron cosas muy buenas. Hay, pues, cuestión de escuela, todo, pero te digo, sí extrañas esa ausencia de tus hijos. Me ¿A quién encanta, me vas a encanta. despertar? Memo, Rosita, les agradezco muchísimo que hayan venido a platicar conmigo. Me gustaría simplemente cerrar con algún mensaje, con cualquier cosa que ustedes consideren importante. Creo que han sido a lo largo de toda esta sesión un testimonio de este amor, esta paciencia, esta unión en pareja, esta sensación de espíritu, de creencia que los ha llevado a conformar esta familia que ustedes estaban buscando. Pero me gustaría saber si hay algo último con lo que quisieran mandar un mensaje, despedirse. Bueno, yo en lo particular te puedo decir que realmente cuando vean este mensaje, quieran ser padres por adopción, como te dije las palabras, ámenlo, deséanlo, quiéranlo, vean videos, pónganse de acuerdo y ábranse más, piensen en ellos. Muchas Nosotros gracias, Memo. vamos Sí. a un adolescente y somos felices, ¿eh? Como le dije a mi esposa, vale la pena, valió la pena este esfuerzo y hay que abrirse más, no hay que aferrarse, hay que pensar en ellos, no en uno mismo. Me encanta, es un gran testimonio amoroso, Memo. Rosita. Yo, bueno, yo creo que no hay tiempos para la adopción, ¿no? Todo llega en el momento que tiene que llegar y recordemos que son vidas y no es algo, no es un objeto. Entonces, eh, vale la pena hacer el esfuerzo, hacer el sacrificio si uno está dispuesto a ponerle el empeño los 24/7, los 365 días del año, vale la pena por verles su carita de felicidad, por llegar y que te digan mamá, o vale la pena. Es algo que a mí en lo personal me despierta y me levanta cada día. Y es importante que tengamos en consideración que es que tiene que ser algo que tú deseas realmente y por el que vas a luchar incansablemente y que todo es con paciencia. Me encanta, muchísimas gracias. Yo creo que ustedes dan un gran ejemplo, un gran testimonio de lo que significa la maternidad, la paternidad. Lo hacen de una manera lindísima, amorosa. Les deseo lo mejor, que sigan integrándose fantásticamente en familia. Y pues nada, muchísimas gracias, en verdad. Gracias por su generosidad y sigamos platicando. Gracias. Gracias. Gracias por escuchar Supracortical. En verdad me interesa muchísimo conocer tu opinión sobre este episodio o cualquier otro que quieras platicarme. Puedes encontrarme como @RafaRufus en Twitter, en Facebook y en Instagram. Quiero darte las gracias por escuchar Supracortical y sobre todo por suscribirte y seguirme donde sea que estés escuchando este programa, y así te puedes enterar todo el tiempo de nuestros próximos estrenos.